Damos muchas gracias al Señor por tener este tiempo con su palabra. Finalmente lo que da un sentido propicio a nuestro tiempo juntos es estar disponibles a oír su voz. Y tal como la palabra indica, cuando nuestro Dios habla, nosotros callamos, atendemos a lo que Él nos quiere decir. Estamos dispuestos para poder ver cómo el Señor nos da la posibilidad de aprender las lecciones que Él quiere enseñarnos para que nosotros podamos, obviamente, proceder en coherencia, poder obedecer frente a lo que Él ha determinado allá. Pero también uno de los grandes privilegios que nosotros tenemos al abrir la Biblia es el de poder contemplar su grandeza, el de poder notar que Él no es como nosotros, como muchas veces muchos han errado en la historia, pensando que pueden reducir a Dios a la imagen de un ser humano, cuando francamente Él es mucho más grande, es tremendamente superior. Y a través de abrir su palabra, no solamente vemos lo que Él quiere decirnos, sino que además tenemos el tremendo privilegio de admirarnos de cómo Él es, de cómo Él se ha revelado y cómo aquello que Él ha prometido, francamente, se lleva a cabo de la manera correcta, de la manera perfecta. Como usted sabe, estamos como iglesia entrando a lo que es la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y le invito, por favor, que me acompañe hasta allá. Porque vamos hoy día, luego de la introducción que tuvimos la semana recién pasada, empezar a abarcar los primeros versículos que contienen allá todo lo que el Señor espera que tú y yo podamos asimilar. Hoy día comenzamos a apreciar los primeros 2 versículos de este primer capítulo de la carta de Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Si me acompaña allá, voy a leer para usted versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acompáñame en oración. Dios, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu santa palabra, Señor. Somos tremendamente bendecidos. Y, Señor, yo creo ni siquiera podemos en nuestra mente finita, Padre, dimensionar cuán bendecidos somos, Padre. Es porque tener la palabra viva, Señor, con nosotros, es porque el saber, Señor, que tú te has revelado a nosotros, siendo el Dios del cielo y de la tierra, es algo francamente, Señor, que es sorprendente, inexplicable, Señor, en términos humanos. Pero Dios, te damos muchas gracias porque te has encargado a través de tu palabra de darnos evidencias palpables de que realmente ella es lo que promete ser. La transformación de nuestras vidas es una evidencia palpable de aquello. La manera en cómo te encargas, Señor, de tomar a personas que no son muchos nobles, Señor, ni muchos, Señor, habilidosos, sino más bien personas que pueden ser consideradas aún como lo vil y lo menospreciado del mundo, pero escogidos por ti, Padre, con un propósito increíble, Señor, de salvación, pero también con esta gran particularidad de poder ser tratados, cambiados, transformados por ti, al punto de poder sorprender al entorno en donde estos se encuentran, Padre, por el cambio que solamente puede ser explicado en ti. Y, Señor, te damos gracias porque los tesalonicenses son la evidencia palpable de aquello. Aquellos que vivían bajo la lógica de los ídolos, bajo un culto pagano constante y que han dejado a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, Señor, siendo ejemplo, Señor, tal como la primera carta nos decía, en todas las provincias, Señor, de Acaya, en todo, Señor, lo que era el impacto que esto generó en la zona tanto de Europa como de Asia. Y, Señor, con eso, ¿cuánto nos enseñas a nosotros de cómo tú puedes usar vasos de barro con un propósito santo? Un propósito, Señor, que dignifica tu nombre, Señor, y que hace que personas simples, tremendamente simples como nosotros, tengamos un mensaje eterno, Señor, tremendamente necesario, no tan solo para nuestra vida, sino también para todos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entrar con expectativas amplias a tu palabra, poder meditar en el contenido de cada una de ellas, poder discernir cuán importante y preciosas son tus palabras, oh Dios, y cómo a través de ellas haces entender a los simples, das, Señor, inteligencia y cordura, cómo a través de ellas, Señor, nos ayudas a poder saber decir sí y saber decir no, cómo, Señor, a través de ella nos ayudas a tener el alimento necesario y requerido, Señor, sea cual sea nuestra situación.
Dios, gracias por tu palabra. Y Señor, entramos con expectativas a este primer capítulo, primer versículo, segundo versículo de esta carta, sabiendo, Señor, que tú a través de este libro y conforme a tus propósitos harás, Señor, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay textos en las Escrituras que son tremendamente desafiantes, y no lo diría precisamente en este caso por el contenido específico que está allá arraigado, sino más bien porque nuestra propia realidad, permeada por el pecado, duda muchas veces de cuánta información valiosa podemos sacar de ciertas porciones. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted está comenzando a leer las Escrituras y comienza allá de manera fantástica, enero, día 1. Génesis, capítulo 1. Y va avanzando allá, ¿no? Vamos, día 2. Génesis, ahora del 5 en adelante. Y allá sigue avanzando. Pero de pronto aparece Números. Y empiezas a leer. Genealogía, 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 genealogía. Y es como que de pronto en nuestra actitud fuese así como, ¡oh! Deuteronomio. Porque de alguna u otra manera tendemos a pensar que hay muy poco que podemos extraer de porciones en donde hay listados innumerables de nombres allá o genealogías específicas que están diciendo algo, nombrando ciertas personas. Pero lo cierto es que cuando miramos las Escrituras nos damos cuenta que el Señor ha dicho específicamente, por ejemplo, en Proverbios capítulo 30, versículo 5, que toda palabra de Dios es limpia, toda palabra de Dios es limpia. En Lucas capítulo 4, versículo 4, y frente a la tentación de Satanás, Jesucristo menciona lo siguiente. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, toda palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice allá en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, no hay duda bíblica, no hay duda en nuestro Dios de que todo lo que Él ha compartido por medio de su palabra es tremendamente necesario, tremendamente útil para ti y para mí. Y hace algunos años atrás compartí con ustedes al menos 9 beneficios de estudiar las genealogías, 9 grandes lecciones que nos impactan de cómo el Señor quisiera enseñarle a su pueblo a través de este listado de nombres. Y bueno, lo cierto es que a veces luchamos con aquello. Otra de las porciones con las cuales a veces luchamos tiene que ver con las introducciones o los comienzos de las epístolas. Y queremos francamente pasar rápidamente allá porque pensamos que es una buena idea entrar a la carne, decimos nosotros, ¿o no? Al contenido profundo. El saludo es básicamente un saludo. Y otra vez, uno de los errores que cometemos con eso es básicamente pensar que en las Escrituras las realidades de las conversaciones o de las comunicaciones son como las nuestras. Nosotros tendemos a saludar con frases donde no siempre estamos meditando en lo que decimos. Y es porque estamos tan acostumbrados a repetir y repetir siempre el mismo saludo que por lo demás, francamente, es decir, no valoramos todo lo que está establecido allá. Pero cuando miramos cada palabra de Dios, incluyendo sus saludos, incluyendo todo aquello que tiene que ver con el comienzo de una epístola, vemos allá su verdad pura. Vemos allá revelación inspirada, vemos allá vida, tal como enseña su palabra, vemos allá una oportunidad preciosa para que tú y yo podamos estar meditando en porciones que tristemente muchas veces desestimamos o menospreciamos. Mis queridos, cuando pensamos en esta realidad, cuando asumimos con convicción que toda y cada palabra de Dios es limpia, francamente podemos entrar a toda y cada palabra de Dios con expectativas. Francamente, podemos evitar el autoengaño de pensar que somos nosotros los encargados de determinar qué cosa es más importante que otra, sino más bien nos sometemos al Rey de Reyes, nos sometemos al Dios Altísimo y le decimos como su pueblo, Señor, estamos dispuestos a ser enseñados a través de lo que tú deseas comunicarnos. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a meditar en los 2 primeros versículos de esta epístola y quiero mostrarles cómo hay tanta riqueza, tanta maravilla de nuestro Dios que muchas veces saltamos, pero que cuando realmente estamos disponibles a apreciarla como es, en su peso, en su valor, salimos francamente admirados de lo que Él es, de lo que Él es.
Acompáñame nuevamente, vamos a leer los primeros 2 versículos de esta segunda epístola de Pablo. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a ver en primer lugar, dentro de esta edificación inicial, de cómo Dios se encarga de edificar a su pueblo a través de aquellas partes que aún tú y yo subestimamos, lo que es la presentación del relato, la presentación del texto. Mire, el verso 1 nos otorga detalles de lo que es este inicio de la carta. Ahora, usted debe saber, en la norma antigua las cartas comenzaban específicamente con el nombre de quien se estaba, obviamente, llevándola adelante. Usted debe saber que bajo nuestra lógica el nombre se pone al final, ¿no? Y nosotros firmamos al final nuestra carta, ya sea digital o sea escrita a mano, para aquellos que todavía lo hacen así. Ahora, la ventaja de ponerlo al principio obviamente tenía mucho sentido y obviamente sabemos, hay una presentación inicial que está diciéndole a las personas, yo soy el que escribe, pero también tenía que ver mucho con los receptores, ¿o no? Porque sabiendo de quién estaba escribiendo, tomaban la determinación si seguían leyendo o no seguían leyendo. Me temo que esa es una de las razones por las cuales nosotros ponemos el nombre al final, ¿o no? Es porque están obligados a leer completo para después saber si francamente quieren seguir o no seguir. Bueno, Pablo comienza escribiendo esta carta y utiliza allá un inicio que es bastante particular, muy especial, de hecho solamente equiparable a lo que es la realidad de la primera epístola allá a los tesalonicenses, utilizando 3 nombres. Fíjate allá, dice Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo. Ahora, es propicio señalar que la autoría del libro está sostenida en el apóstol Pablo. El hecho de que su nombre aparezca en primer lugar nos dice muchísimo al respecto, pero también las menciones que aparecen en el libro en donde se alude, se arroja a él la autoridad sobre esta carta. Obviamente, cuando tú miras el avance del libro y llegas allá al final de en el capítulo 3, versículo 17, las dudas quedan básicamente aclaradas. Pablo dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Por lo tanto, no hay duda que Pablo está llevando adelante la autoría, la inspiración de parte de Dios para que él comunique esta carta con su pueblo. Obviamente, en este contexto particular, él está tomando allá la pluma para anotar las últimas palabras. Era muy habitual para las cartas del Nuevo Testamento que hubiese una amanuense que estaba escuchando las palabras del autor, en este caso Pablo, y estaba escribiendo aquello. Bueno, al final Pablo toma acá la pluma, como se hace en otros libros, y dice, ok, yo ahora, no estoy de mi propia mano firmando mi propia carta. Por lo tanto, obviamente no hay grandes dudas con respecto a su autoría, pero tampoco las hay en relación a la cercanía que Pablo tiene específicamente con Silvano y Timoteo, que aparecen descritos allá. Usted debe saber que mientras está llevándose adelante esta carta, ellos están juntos y es absolutamente asumible que ellos son compañeros en cuanto a su preocupación por los tesalonicenses y en cuanto a su amor precisamente hacia la iglesia allí. De hecho, no son pocas las menciones en la carta en donde se ve la pluralidad específica, en donde los 3 son partícipes del relato. Si tú me acompañas, por favor, en el capítulo 1, mire lo que dice versículo 3 y versículo 4. Comienza el 3 diciendo, debemos, note eso, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que, note, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Si me acompaña el versículo 11, note por favor, versículos 11 y 12, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos acá una pequeña muestra de muchas otras evidencias donde aparece esta pluralidad descrita en la Biblia, en donde se hace evidente que Pablo es el autor, pero muy cerquita de él está Silvano y Timoteo, acotando de alguna manera, aportando de alguna manera ciertos recuerdos y siendo parte de lo que significa.
aquello que era su intencionalidad y que sabemos el Señor está guiando por medio de Pablo para poner en este libro como un texto inspirado. Ahora, los nombres que aparecen junto a Pablo nos enseñan mucho también porque nos hablan de personas fieles a Dios, que estaban dispuestos a vivir en esa fidelidad. Silvano, que aparece descrito allá, básicamente es un nombre que nosotros conocemos mayormente como Silas. Es el mismo nombre para Silas. Y sabemos que era no tan solo una forma abreviada de llamarle, sino también era una forma que era derivada del lenguaje allá original. Obviamente, este es un nombre que no solo aparece al comenzar la carta, sino que tiene gran participación en lo que fue la fundación de las iglesias en el Nuevo Testamento. Como tú recordarás la historia bíblica, sabrás que Pablo comienza su primer viaje misionero con Bernabé, allá en Hechos capítulo 13, y lleva adelante la tarea de la propagación del Evangelio fundando iglesias. Luego de dar una vuelta particular allá, estableciéndose fundamentalmente en la zona de Galacia, vuelven a su iglesia madre en Antioquía y ahora están a puertas de comenzar un segundo viaje misionero, con el propósito de ver cómo estaban los hermanos en Galacia. Y dice la Biblia que hubo una discusión, no pequeña, entre Bernabé y Pablo, discutiendo básicamente si era bueno llevar o no llevar consigo a Juan Marcos, quien recordamos según la historia, en el primer viaje misionero había abandonado la misión. Por lo tanto, Bernabé, un hombre de consolación, tremendo hombre de Dios, decide ir con Juan Marcos y volver allá a la zona establecida. Y sabemos que Pablo, de alguna manera bien interesante, toma ahora a Silas y va a confirmar a los hermanos. Este es su deseo original. Ahora, cuando va a esta zona de Galacia con Silas, precisamente, o Silvano, como aparece descrito acá, dice la palabra del Señor que en el camino se encuentran con un joven llamado Timoteo, que era un tremendo ejemplo para los hermanos de la zona allá. Y le invitan precisamente a que siga con ellos lo que es su viaje particular para llevar adelante esta obra de expansión de la palabra del Señor. Ahora, cuando pensamos en Silas, sabemos que su nombre, luego de la escritura de esta carta, no aparece más asociada a los viajes de Pablo, pero es muy interesante que luego en la historia aparecen los escritos de Pedro. De hecho, permítame mencionar allá, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 12, en donde el apóstol Pedro dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Por lo tanto, tenemos un hombre impresionante, de esos hombres que son tan necesarios en la obra del Señor, esos colaboradores que están básicamente al servicio de la expansión del Evangelio y que están siendo de alguna manera personas dispuestas a poder hacer lo que sea necesario para que la palabra corra. ¿Fue útil para Pablo y su ministerio? Y la respuesta es absolutamente sí. Mis hermanos, en Filipos, allá en el cepo, en esa cárcel, no solo Pablo está cantando, Silas está cantando. No solo Pablo está orando, Silas está orando. No solo Pablo está llegando a Tesalónica a predicar el Evangelio, Silas también lo está haciendo. Y en ese contexto vemos ya al terminar el tiempo de la escritura nuevo testamentaria en donde Pedro está diciendo: Silvano, un gran hombre, un hombre fiel, un hermano fiel, quien va a llevar esta carta para ustedes, quien va a testificar que están en la verdadera gracia, en la verdadera vida en el Señor. Bueno, Timoteo también aparece descrito allá y como he mencionado, se encuentra con Pablo y Silas allá mientras había ido allá a esta zona de Galacia. Y bueno, le invitan a acompañarles en su viaje. Su testimonio, valor cristiano, es tremendamente impactante, lo es para Pablo. Probablemente él había conocido al Señor en el primer viaje de Pablo allá a la zona de Galacia, pero el ver cómo ha crecido, cómo ha avanzado en algo que había sido educado en la Escritura desde la niñez, pero afinado por lo que había sido la obra de Pablo y su ministerio, que obviamente no piensa en otra cosa mejor que llevarle consigo. Obviamente es increíble cómo el Señor les usa juntos. Antes de llegar a Tesalónica, sabemos, Timoteo no aparece en el relato, por lo tanto es muy probable que en Filipos se han separado antes de que Pablo y Silas sean encarcelados, pero luego se han vuelto a encontrar. Y la Biblia dice que luego de haber fundado la iglesia en Tesalónica y haber pasado por Berea y luego Pablo haber ido a Atenas, dice la Biblia que ellos se encuentran específicamente en la zona de Corinto. Y Pablo le pide a Timoteo que vaya a los hermanos en Tesalónica a ver cómo están. Necesitamos saber, anhelamos saber cómo ellos se encuentran. Timoteo va, vuelve contando las noticias y allá se escribe la primera carta de Pablo. Bueno, probablemente
mucha información que fue rotando después de esta primera recepción de la carta. Probablemente por medio de la persona que llevó esta carta a los hermanos allá, ellos están sabiendo otras cosas que hace necesario que se escriba esta segunda carta. Por lo tanto, no ha pasado mucho tiempo entre la primera y la segunda, solo unos meses, dicen allá los historiadores, para que esto se lleve a cabo. Están en Corinto, Pablo, Silvano y Timoteo, expectantes de lo que Dios va a hacer por medio de su obra en la vida de los hermanos allá en Tesalónica. Ahora, yo debería decir que si solo nos detenemos en esta mención inicial, ya hay grandes lecciones que tú y yo podemos considerar. En primer lugar, yo debería decir que es impactante la humildad y el compañerismo que tiene Pablo. Es decir, con toda franqueza, Pablo tenía la autoridad absoluta de haber puesto simplemente Pablo nomás. De hecho, cuando tú miras realmente todo lo que significa la realidad de sus relatos, tú te das cuenta que él está, es decir, estableciéndose como el autor en muchas de las escrituras específicas. Pero Pablo sabe que tiene compañeros muy cercanos, que no solamente han sido parte de la fundación y la edificación de los hermanos en Tesalónica, porque tanto Silas estuvo allá al inicio como Timoteo, después confirmándoles en la fe, sino que también sabe que ellos son tremendamente importantes porque les aman profundamente, entrañablemente, como dice la primera epístola. Por lo tanto, es impresionante para mí ver cómo Dios permite por medio de su inspiración algo precioso, es arrojarlos una lección de humildad en donde Pablo hace partícipe a sus compañeros. Mire, Pablo más adelante dirá a los corintios que todos los miembros del cuerpo son tremendamente importantes. Él va a decir que todos nosotros nos necesitamos. Dios no nos necesita, pero nosotros sí nos necesitamos. Y una mención como esta, yo creo, es un gran principio para entender aquello. Si bien Pablo es el autor, Pablo es el hombre inspirado, él no deja fuera a sus compañeros. Y yo creo, es algo que necesitamos considerar. Un segundo principio muy importante acá, yo creo, tiene que ver con que Pablo no está arrojando al comienzo de esta carta un título o una posición que establece lo que es. Permítame explicarlo de esta manera. Cuando tú miras sus escritos te das cuenta que él, luego de poner su nombre, coloca una calificación o cualificación de lo que es. Por ejemplo, si tú miras Romanos capítulo 1, versículo 1, notarás que él comienza así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Por lo tanto, él automáticamente pone allá su nombre y lo que él es, que no haya duda, soy un siervo de Jesús, soy un apóstol del Señor Jesucristo. Si tú miras allá, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1, él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Si miras 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1, notas que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. De hecho, cuando estudiamos Gálatas como iglesia, nos impresionó que hay algo de dureza en la forma en cómo Pablo comienza la carta. La razón, recordarás allá, los judaizantes estaban confundiendo a los creyentes, a los hermanos allá en la iglesia, y muchos en la iglesia estaban cayendo redondito en lo que era esta mala información judaizante que estaba estimulando un evangelio distinto, que decía que para ser salvo debías hacer obras específicas, obras judías, para poder obtener aquel privilegio. Entonces Pablo comienza con un tono duro y él allá en Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, para que no les quede duda, oh Gálatas insensatos, ¿o no? Sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Por lo tanto, allí, y aún haciendo eco de algo que era parte del vocabulario de los judaizantes, de menospreciar el llamamiento de Pablo, él dice, esto no se trata de los hombres, Dios me puso en la posición en la que estoy, yo estoy escribiéndoles en la condición de un apóstol del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué él tiene que hacer eso? ¿Por qué lo hace? Bueno, obviamente él quiere ser clarificador. Él quiere decirle a las personas, yo soy Pablo y no solamente debes asumir lo que estoy escribiendo como palabra de hombre, sino básicamente como palabra de Dios. Pero cuando vas a Tesalónica, tanto en su primera epístola como en su segunda epístola, Pablo no hace eso. Simplemente él dice allá, Pablo, es decir, Silvano y Timoteo. Nada más, nada más. Y yo creo que esto nos enseña mucho, queridos. Por un lado, obviamente, él no necesita estar luchando con la incredulidad de la audiencia. Él sabe específicamente que los tesalonicenses saben quién es él. Por lo tanto, no necesita establecer ningún título allá. Yo debería decir también que obviamente nos habla de la cercanía existente entre ambos.
Los hermanos estaban llenos de confianza y de disposición a escuchar lo que Pablo iba a decirles. No iban a cuestionarle fácilmente como otros lo hicieron en el comienzo de la iglesia primitiva. Ya habían estado con él y valoraban lo que había significado el conocerle, el tiempo que estuvo con ellos y ver su amor, su dedicación, lo que significaba ser llamado de parte de Dios en la práctica, no simplemente nominalmente. Y en ese contexto, obviamente, Pablo no necesita establecer algo más que eso. Su trato hacia Pablo era digno y respetuoso, por lo tanto Pablo no necesita invertir tiempo en explicar quién eran los hermanos. Ya lo sabían y ya le creían. Será muy aleccionador para nosotros mirar las maravillas de esta iglesia. Francamente, Tesalónica es un lugar en donde existió una iglesia que es conocida por muchos como una iglesia modelo. Y obviamente cuando tú miras su contexto te das cuenta que tenían todas las razones humanas para haber decaído, despreciado, desechado a Dios. Pero francamente su devoción, su compromiso, aún en tiempos peligrosos, es algo impactante. Y yo creo que desde el comienzo podemos apreciar eso. Pablo confía en que ellos le confían. Pablo sabe a quién le está escribiendo y ellos saben quién les está escribiendo. Un pequeño detalle que sin duda nos dice mucho. Ahora, si vamos a nuestro texto original allá y miras nuevamente el capítulo 1, versículo 1 de 2 de los Tesalonicenses, notarás que después de presentarse Pablo, Silvano y Timoteo, él dice que escribe a la iglesia de los Tesalonicenses. Bueno, el término iglesia viene de la palabra griega eclesía, que básicamente quiere decir asamblea. Ahora, la etimología de la palabra habla de un término que se traduce como llamados afuera, si fueran llamados afuera, no es la idea ya eclesía. Y la idea básicamente es que se está catalogando personas que se apartaban de un lugar específico para ser parte de una realidad distinta. Esta terminología era una terminología de uso secular. Muchas personas utilizaban el término eclesía porque básicamente aludía a personas que eran parte de una asamblea que dejaban una posición particular para identificarse con un grupo, un pensamiento, un planteamiento específico. De hecho, permítame mostrarles cómo ese uso se da, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Cuando tú lees Hechos capítulo 7, versículo 38, ves que el escritor está haciendo una mención de lo que fue el tiempo de los israelitas allá en el desierto y dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Bueno, esa palabra congregación que aparece allá es la palabra eclesía. Bueno, a partir de ese versículo, muchas personas dicen que la iglesia, tal como nosotros la conocemos, comenzó allá en el desierto con Israel. Pero no es así. La iglesia tal como la conocemos, sabemos, comienza en el Nuevo Testamento. Y lo que sabemos es que la palabra era utilizada particularmente para referirse de manera popular a congregación, asamblea o grupo específico con una misión particular. Por lo tanto, lo verás en un contexto como ese, pero también lo verás en un contexto pagano, simplemente para fortalecer mi punto con ustedes. Si tú miras Hechos capítulo 19, versículo 32 al 41 y 41 dice: unos pues gritaban una cosa y otros otras, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿Y cuál es la asamblea? Bueno, básicamente un grupo de paganos efesios que están gritando en favor de la diosa Diana. Por lo tanto, aún se utilizaba en contextos paganos, porque era una palabra secular. El término eclesía era una palabra de uso cotidiano. Como nuestro término congregación es un término de uso cotidiano. Se ocupa para iglesia, pero también se puede hablar de una congregación en un estadio, una congregación en un concierto, en un recital. Bueno, así básicamente funcionaba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, nuestro Dios está redimiendo el término, le está dando un sentido virtuoso. Ese sentido virtuoso, obviamente, tenía que ver con aquellos que estaban ahora apropiándose de esa realidad como redimidos, como apartados por Dios, pero para Dios. Y esto es algo precioso. De hecho, Pablo está reconociendo que los tesalonicenses son iglesia, es decir, son apartados por Dios para un propósito santo. Pero lo que da sentido pleno a esa verdadera identificación es el resto del relato. Mira cómo sigue diciendo el texto. A la iglesia de los tesalonicenses dice: en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo.
Mire, usted y yo sabemos por el relato de la primera carta allá de Pablo a los tesalonicenses, que ellos venían de un trastorno pagano, en donde la idolatría era básicamente la norma. Obviamente esto era algo habitual y aunque ellos eran parte de una asamblea pagana, propiamente tal, lo que realmente les daba el carácter de ser una iglesia del Señor, una iglesia redimida, era que específicamente tenían el privilegio ahora de estar en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Mis queridos, como aplicación directa, yo diría que esto nos ayuda mucho para entender las diferentes realidades en las cuales nosotros incluso nos encontramos. Mire, hay muchas personas que dicen que son parte de una iglesia. De hecho, hay muchas iglesias. De hecho, en algunas ocasiones tú vas a estar luchando con eso incluso, ¿o no? Bueno, ¿cuál es la verdadera iglesia o no? Porque tantos se llaman de esa manera. Y bueno, debería decir, la gran diferencia está en aquellos que están en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Si francamente no estás en Él, no puedes asumir esa realidad de ser iglesia redimida, iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, tal como dice su palabra. Mis queridos, cuando pensamos en esa realidad nos damos cuenta que no es la autoridad de un simple hombre, no es el valor de un credo fuera de las Escrituras, no es legalismos externos, estamos hablando básicamente de la autoridad de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo, lo que determina cómo es la iglesia y cuál es la iglesia. Y eso es lo que también zanja nuestra realidad. Es decir, nosotros no nos juntamos para sentirnos mejor, nos juntamos para que Dios se sienta honrado por nosotros, porque se trata de Él. Nosotros no cantamos necesariamente aquello que nos gusta más a nosotros, sino aquello que francamente dignifica a Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos un mensaje que parece popular a nosotros. Nosotros básicamente predicamos el mensaje que Dios el Padre y el Señor Jesucristo estableció. Y es porque es Dios el Padre y el Señor Jesucristo quien se encargan de lavar a esa iglesia que han comprado, quien se sostiene como la edificación de su cuerpo y quien obviamente estimula a su iglesia a avanzar de la manera que debe avanzar. Esta frase que aparece descrita acá en el texto, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, es muy similar a la de la primera carta, pero llama mucho la atención porque hay algo distinto en esta segunda carta. En la primera, Pablo simplemente dice, en Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Después puede mirarlo. Pero en la segunda dice, en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y yo creo otra vez, recuerde, cada palabra de Dios es importante, todo tiene sentido, obviamente, en su voluntad para con nosotros. Obviamente, Pablo, después de esta primera carta, está haciendo mucho más explícita la ligación, la real ligación que tiene con los hermanos allá. Él no tiene duda de que son sus hermanos. Él comparte lo que significa el privilegio de ser parte de la familia de Dios y dice, nuestro, se apropia de esa realidad y con eso también está fortaleciendo el corazón de los hermanos allá. No es que el Dios de Pablo es un Dios mucho mejor que el Dios de nosotros, no es que el Dios de Pablo tiene más poder que el Dios nuestro, es nuestro Dios. Y yo debería decir, es una de las terminologías más preciosas que la iglesia de Cristo puede levantar. Es nuestro Dios, es nuestro Dios. Mire, el mundo arroja terminologías similares, ¿o no? Todos somos hijos de Dios, falso, bíblicamente, ¿o no? Todos adoramos al mismo Dios, falso, bíblicamente. Pero los verdaderos creyentes, la verdadera iglesia de Jesucristo, tiene algo en común que lo hace precioso. Sí, a Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos distintos? Sí. Si tenemos ciertas ideas distintas, sí. Si tenemos ciertos estudios distintos, sí. ¿Tenemos ciertos trasfondos distintos? Sí. Pero lo que finalmente hace que aquí haya una amalgama preciosa, una ligación preciosa, es Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Tal como la frase lo indica, el verdadero cristiano es producto de la realidad de la obra de Dios nuestro Padre en la vida del creyente. Efesios capítulo 1, versículo 1 señala lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Note que la gloria, el beneficio, el valor está arraigado en Dios el Padre, que Él es bendito. Esa palabra es eulogio, elogiado enormemente. Lo elogiamos, lo piropeamos, porque francamente Dios se ha encargado de darnos el privilegio de ser sus hijos. Los verdaderos creyentes, la verdadera iglesia de Cristo, asume una realidad permanente que es parte, obviamente, de su voluntad, del ser obra de sus manos.
Sabemos que nosotros en nuestra fuerza jamás podríamos haber llegado a Él. Nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él, pero Dios nos tuvo propicios a Él. Y esa gran bendición, obviamente, es algo que le pertenece a Él, Dios nuestro Padre. De hecho, en Romanos 8, versículo 28, que seguramente conocemos, señala que los creyentes somos llamados conforme al propósito del Padre. No es casualidad que la propia Escritura, más adelante, por los escritos de Pedro, diga lo siguiente en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La fe cristiana, mis amados, descansa sobre la sabiduría y los designios del Altísimo, pero también se sostiene en la obra eficaz de Jesucristo. ¿Recuerdas, Pablo? En nuestro, Padre nuestro y en el Señor Jesucristo, según el texto. Y no deja de ser impresionante ver la manera en cómo se describe al Señor en el pasaje. Recuerde, cada palabra es importante. El título Señor Jesucristo es un título compuesto que nos entrega grandes lecciones que tú y yo también necesitamos considerar. El término Señor, que aparece descrito allá en primer lugar, es el término kurios en el griego, que se traduce básicamente como Señor, amo, dueño, soberano. No puedes tener un vínculo correcto con Dios si no asumes que Él es tu dueño, que Él es tu soberano. El Señor, quien dio su precio de sangre por nosotros, por nuestro rescate, nos compró con precio de sangre. Y obviamente es aquel a quien le debemos lealtad y fidelidad. Es nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor. Obviamente es un título de deidad, habla de su carácter divino. El Señor es la autoridad sobre todo lo que ha sido creado. Él es el autor de eterna salvación y merece, por lo tanto, nuestra obediencia. El nombre Jesucristo, que aparece después del título Señor, también es una palabra compuesta, Jesús y Cristo. El término Jesús es el nombre propio de nuestro Señor y habla de su humanidad. ¿Recuerda? Señor habla de su deidad, es decir, Jesús habla de su humanidad. Y notas allá algunas cosas interesantes. Jesús viene del hebreo Jesúa, que significa básicamente allá Jehová salva, o seguramente salvará, o ciertamente salvará, es la idea allá. Y cuando te fijas en su historia te das cuenta que esa es la realidad más asombrosa de su existencia. Cuando miras Mateo, por ejemplo, capítulo 1, versículo 21, notas allá la alusión a su título y el desarrollo de este. Dice el texto allá, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El propósito era salvar, y Jesús es el único que puede salvar. De hecho, Él más adelante dirá en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12 leeremos, porque no hay en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre que no sea Jesús. Ningún otro nombre que no sea Jesús. Bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Puedes ser una persona fiel a tus convicciones y creer en Mahoma como tu autoridad máxima e ir al cielo? No. ¿Puedes pensar que la salvación involucra algo de tus obras y con eso obviamente contrarrestas el trabajo de Jesucristo e ir al cielo? No. Solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres. Es el nombre que todos deberían oír. Es el nombre al que todos deberían creer. Jesús. Jesús. Pero no solo dice Jesús, dice Cristo. Jesucristo. Esa palabra Cristo es un título oficial que equivale en el hebreo básicamente a lo que se conoce como Mesías o el ungido, sería la traducción literal allá. La idea de un ungido es un ordenado y calificado por Dios para una obra específica. Por eso se utiliza, por ejemplo, en los usos de los reyes o los sacerdotes, porque eran llamados y calificados por Dios para una tarea específica. Bueno, Jesucristo sin duda cumplió ese propósito. Él fue llamado y ordenado por Dios para llevar adelante la tarea de la liberación de los suyos del pecado. Mis queridos, hablar del Señor Jesucristo es hablar fundamentalmente de quien junto a Dios el Padre es la fuente de nuestra salvación, la fuente de las bendiciones contenidas en la verdad de la salvación. No solo una bendición que se puede ver en el inicio de una carta, sino una bendición que se ve de manera permanente en la eternidad de todos aquellos que han creído a su anuncio, han creído
a nuestro Señor. De hecho, eso es, por cierto, lo que vemos luego manifestado en la segunda parte, el segundo versículo de este texto, la bendición arraigada allá. Acompáñenme al verso 2, por favor, de 2 a los Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 2 dice lo siguiente: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y suena otra vez redundante, ¿o no? Es decir, ya nos dijo en el versículo 1, de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo repite? Es que es importante, es muy importante. No te lo saltes, tiene un sentido el hecho de que lo diga allá. Obviamente, el contenido de la salvación, el contenido del privilegio del creyente, el contenido máximo de las bendiciones de un creyente, se pueden resumir en estas dos palabras tan preciosas que solamente puede otorgar de manera palpable y real Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la gracia y de la paz, la gracia y de la paz. Es evidente que cualquier obtención de virtudes cristianas, que la fuente de cualquier virtud cristiana se encuentra arraigada en Dios mismo. Dice la palabra de Dios en Santiago que todo lo que tenemos, que recibimos, está hablando allá de toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, Dios mismo se ha encargado de bendecir a su pueblo y establecer algo que nadie puede establecer: la gracia y la paz. La gracia y la paz. La verdadera gracia, la verdadera paz. Miren, mis queridos, la unidad preciosa de las personas de la Trinidad es incuestionable acá. Tú puedes notar allá de manera muy palpable cómo en Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo el creyente puede obtener esa gracia y esa paz. Pero no dejas afuera al Espíritu Santo. Es parte de esta realidad preciosa que converge y que funciona en coherencia perfecta, siendo un Dios manifestado en tres personas. Mira el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, por favor. Versículo 13, acompáñame allá. Es impresionante, mis queridos. 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. La palabra del Señor dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Notas? Es una coherencia preciosa, solo explicable en Dios. Es decir, no puedes saber realmente todos los detalles de la magnífica obra trinitaria en lo que significa la salvación de los creyentes. Tenemos luces. Efesios nos habla que Dios nos escogió, que el Padre nos redime, que el Espíritu nos sella. Pero ver la coherencia preciosa, virtual, allá manifestada en las tres personas de la Trinidad es algo increíble. Y hermanos, allí está el privilegio del creyente de poder recibir esa gracia y esa paz increíbles, increíbles. Bueno, usted debe saber, estos términos eran términos que los cristianos usaron en la iglesia primitiva para saludarse. Gracia y paz eran términos comunes en cómo ellos trataban de expresar sus mejores deseos y anhelos a los demás. De hecho, verás varias cartas que comienzan precisamente con esa terminología, gracia y paz. Era un saludo cotidiano. Ahora, la iglesia primitiva lo que hizo fue también, es decir, de alguna manera redimirlo. Déjeme explicarlo de esta manera. Los creyentes tomaron un saludo griego muy común, que era el término jarein, que significaba alégrense. Entonces ellos terminaban o tenían siempre la posibilidad de saludarse con ese término, ¿no? Alégrense, 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 ¿no? Es un buen saludo, nos ayudaría de pronto que nos dijeran eso en la mañana temprano, ¿no? Alégrense. Ahora lo interesante es que lo que los creyentes hicieron allá fue hacer un pequeño juego de palabras. En vez de decir jarein, empezaron a utilizar el término Haris, muy similar, pero lo que estaba encerrado allá, más que un simplemente alégrense, era la idea de un regalo. Esto es básicamente la gracia, un regalo. Obviamente en el contexto cristiano, la gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios, el Padre, un regalo inmerecido de parte de nuestro Señor Jesucristo, un regalo inmerecido de parte del Espíritu Santo. La palabra paz, muy común también en los judíos. Recordarás ese saludo allá, shalom, que es muy común incluso en la actualidad para muchos. Término eirene allá significa básicamente algo que va más allá de la ausencia de guerras o conflictos, sino más bien un sentir de bienestar permanente. No solamente quiero que no tengas problemas, quiero que siempre estés en bienestar, quiero que siempre estés bien. Obviamente,
El creyente es el único que puede estar siempre bien. Ahora, usted podría decir, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, es decir, de la misma manera como un creyente puede estar siempre gozoso. Es que a pesar de las circunstancias, descansas en Dios. Es que a pesar de las situaciones, te apoyas en Él. Es que a pesar de lo que significa en los momentos complejos, sabes que tienes un Dios y Padre que te ama profundamente, un Señor Jesucristo que dio su vida por ti, un Espíritu Santo que obra permanentemente en tu vida para guiarte hacia la verdad. Por lo tanto, ¿puedes estar bien? Sí. Y los tesalonicenses son una muestra evidente de cómo puedes estar bien pasándola mal, pasándola mal. Mis queridos, la unión vital de un creyente con su Señor es lo que permite que el cristiano pueda disfrutar como nadie en el mundo, la verdadera y creciente paz. Un saludo como este no tan solo es una evidencia de que Pablo estaba seguro de la salvación de los creyentes allá, sino también que él estaba convencido que mientras ellos estuviesen viviendo lo que significa esa realidad que sabemos era segura y permanente en Dios, podrían estar disfrutando del regalo de la gracia, del regalo de la paz para sus vidas. Mis queridos, ninguna de las dos palabras pueden ser vivas en nosotros si realmente nosotros no estamos embargados con el Evangelio de Jesucristo. No estamos llenos de lo que significa su verdad. Si usted y yo no creemos en el Padre como quien es Él, si nosotros no depositamos nuestra fe en Jesucristo como el Salvador, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, si nosotros negamos la obra del Espíritu Santo para poder sellarnos en la salvación segura, dada una vez y para siempre, y en la cual podemos estar firmes y seguros, avanzando por la eternidad. Por lo tanto, allá, una convocatoria a considerar si realmente tú y yo podemos estar seguros de que esa gracia y esa paz está en nosotros. Y obviamente Dios te da la posibilidad de poder decir, quiero que esté en mí, si francamente no lo ha estado aún, entregando tu vida a Él, depositando tu confianza en Él, estando dispuesto a arrepentirte de tus pecados y asumir que Él es el único, todo suficiente dueño, amo, Señor y Salvador de tu vida. La razón es porque independiente de todos los anhelos del hombre por buscar en diferentes lugares pseudos elementos de gracia o pseudos elementos de paz, la única fuente, el único suministro, la única llenura plena de la gracia y la paz se encuentra en el Señor. Mis queridos, Dios nos ha permitido el poder extraer profunda riqueza por medio de un saludo, 2 versículos de su palabra, palabras que podemos contar con los dedos de nuestra mano, pero que nos otorgan riqueza suficiente para poder invertir minutos y horas de nuestra vida asombrándonos de la grandeza de Dios, no solo por todo lo que dicen pocas palabras, sino por toda la significación de esas palabras. Usted y yo tenemos un privilegio enorme, ese privilegio de saber que ese Señor que claramente tenemos el privilegio de asumir como nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, nos da a nosotros de la misma gracia y la misma paz para poder movernos correctamente y poder imitar correctamente el ejemplo de nuestros hermanos en Tesalónica, con esa expectativa, con esa expectación, con ese gozo, con ese anhelo de crecer en las maravillas de Él. Dios nos permita continuar en sus propósitos, creciendo en su verdad. Acompáñame en oración. Dios, te damos muchas gracias por darnos la posibilidad de disfrutar, Señor, en ti los beneficios, Señor, de la salvación. Y, Señor, tu palabra, sin duda, es algo que solamente puede ser asimilada, leída, entendida, Señor, por tu gracia también. Sabemos, Señor, que venimos al entendimiento de tu verdad por la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra. Pero también, Señor, sabemos que la palabra es útil para santificarnos. Dice el texto bíblico que no solamente puede hacernos, es decir, sabios para salvación, sino que también puede santificarnos por medio de redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Y Señor, bendito seas, Padre, porque nos has dado tremendo privilegio. Señor, ayúdenos a no subestimar cada palabra de su Biblia. Señor, ayúdenos a mirar como tú quieres, Señor, anhelas que podamos extraer la riqueza, Señor, impresionante que tú tienes contemplada allí para con nosotros. Y Señor, ayúdenos a vivirla, Padre. Señor, anhelamos que tú puedas, Señor, que muchos de nosotros, Dios permite que todos nosotros podamos ser receptores de tu gracia y de tu paz, Padre. Y Señor, rogamos por aquellos que aún no lo han percibido, para que tu obra, Señor, pueda hacerse palpable en ellos y vengan al conocimiento, Señor, de tu verdad.
Dios, gracias por ser quien eres y por darnos el tremendo privilegio, el gozo inefable de sabernos llamados, Señor, en ti. El privilegio, Señor, de poder compartir el que seas nuestro Padre, el que seas, Señor, el Señor Jesucristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén.